Bueno, entonces, a ver, vamos a apagar esto para que corra bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar y les voy a enseñar sobre los utensilios, vamos a ver sobre los platos. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra, sí se ve. Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, les mencionaba que vamos a ver algunos tipos de platos, de tenedores, de cuchillos, de cucharas, algunos tipos de vasos y también de copas. Y cómo tiene mucha relevancia, importancia saber qué vaso, qué copa vamos a utilizar. Por ejemplo, ahorita que tenemos este proyecto, este evento, vamos a ir viendo y podemos ir observando y con ello también vamos a poder poner en práctica qué es qué utensilio, qué copa, qué vaso vamos a poder utilizar de acuerdo a lo que vayamos también a servir. Entonces, cada detalle siempre en un evento va a ser importante, ¿sí? Entonces, no hay alguna faceta, por así decirlo, relacionada con la operatividad, por ejemplo, de un negocio, de un negocio, en este caso de banquetes, por ejemplo, o gastronómico, que al final de cuentas los resultados conseguidos pues van de la mano justamente en estos pequeños detalles. Entonces, vamos a empezar aquí con lo de los platos, que de acuerdo al uso que tiene, cada plato va a ser también su forma, su tamaño, y además hay que tener consideración, conciencia de que las características de un plato tienen que ver también con la finalidad. Y que lo más importante también para poder encontrar los platos más adecuados es conocer asimismo la materia prima también con que están hechos y los tipos que existen. Entonces, los platos, de acuerdo también a la literatura y a la práctica, vamos a dividirlos en este caso en dos tipos, que son los platos trinches o platos llanos, que los platos trinches o los platos llanos y los platos huecos, que a su vez también van a comprender tazones, platos soperos, tazas. Entonces, los que tienen, hay dos tipos de plato trinche o plato llano, que son los que tienen ala o canto, se le llama a la parte esta por ejemplo, del lado izquierdo del color blanco, eso se le llama el que tiene que hace un pequeño huequito, este se le llama ala o canto. Y además del lado derecho están los que son completamente planos, sin este tipo de borde o también llamado coupé, con acento en la E, ¿sale? Coupé. También asimismo están estos platos, por ejemplo, para pan, los podemos usar para pan. Y también está este plato, que es el plato postre, que por lo regular va a ir también más pequeño. Y otra particularidad regresándome al plato llano o trinche, es que estos platos van a haber de diferentes tamaños para poderse adecuar también a cada servicio, a cada tipo de comida que vayamos a servir. Entonces, por ejemplo, para servir alimentos como pan, ¿sí? Ensaladas, postres, en este caso, postres,
También vamos a servir, bueno, ya mencioné las ensaladas. Aquí está otro tipo de plato también base. También se pueden servir guisados, arroz. Entonces hay de diferentes como formas, colores, texturas, por ejemplo. Luego se suelen combinar, sobre todo este tipo de plato base, por ejemplo, que son dorados o plateados, se suelen combinar con loza blanca, por ejemplo. Y están estos platos también hondos, que sirven también para servir cremas. Bueno, se le llama tazón bowl, sopero o cerealero también. Y va a servir justamente para servir sopas, caldos, cremas. Por lo general, tiene una capacidad entre 300 y 350 mililitros que vamos a poder depositar en estos recipientes, en estos bowl, en estos platos hondos. Y sus usos, por ejemplo, podemos servir una sopa de tortilla, un consomé de pollo, diferentes tipos de cremas, sopa de pasta. Y también, voy a adelantarle, este es un plato para sopa, específicamente. Este es un tazón bowl. Este plato sopero, sobre todo, se caracteriza para servir caldo o sopa, como bien lo menciona. Y si se dan cuenta, sí tiene una abertura cóncava, pero no es tan pronunciada, a diferencia de este tazón bowl, que este tazón bowl sirve para servir cereales, por ejemplo, o cremas. Entonces, como son más, tiene esta abertura cóncava más profunda, se suele servir aquí ya sea cereales o ya sea crema, para que justamente, como es más espesa, pueda escurrir por los lados. Luego, comentarles rápidamente que este plato sopero, si se dan cuenta, tiene más abertura, y cuando se come sopa, que bueno, ya estaremos viendo más adelante, cuando comemos sopa o caldo, tiene esta abertura, tiene esta superficie como más plana a los lados, porque cuando arrastras la cuchara, cuando estás comiendo, no debe golpear o no debes hacer ruido con los cubiertos. Entonces, por eso es que tiene esta abertura como más plana, a diferencia de este tazón bowl. Y este es un plato para algún tipo de compota, que la compota es más espesa. Y también este tazón de cereal, volvemos a regresar, antes de que se me pase, este tiene una capacidad de entre 500 a 600 mililitros y se sirve pues para porciones más cuantiosas, por ejemplo, pues cereal, como les mencionaba, un mole de olla o caldo de res, como le conocemos, pozole, por ejemplo, también. Y también comentar rápidamente que el plato trinche o el plato llano mide aproximadamente, vamos a encontrar su medida va a ser de entre 23 a 25 centímetros, ¿sí? Puede ser más amplio, menos profundo que el plato hondo, y es para que los alimentos que no necesitan ser contenidos en el plato, o sea, me refiero a que no pueda derramarse como una sopa o una crema, ¿verdad? Vamos a necesitar, lógicamente, un plato hondo. Y también, por ejemplo, el plato para pan,
mide entre 14 a 16 centímetros y también puede ser de metal o puede ser también de porcelana y sirve para colocar un bolillo o un pan de diferente tamaño. Y los platos deben colocarse siempre limpios, que no estén manchados o rayados. Y que si se utiliza, por ejemplo, un platillo para el pan, este se va a colocar en la parte superior izquierda. Recordemos eso, justo en la parte superior de los cubiertos de la izquierda. Y el plato postre, por ejemplo, mide alrededor de 18 a 20 centímetros, que pues son los de menor tamaño. Y este tamaño también es más reducido, viene condicionado también justamente por la cantidad que vayamos a servir. Entonces, ahora vamos a ver los diferentes tipos de tenedores. Por ejemplo, este tenedor que es el más común, que es el tenedor de mesa, que es el más conocido, este va a tener entre 3 o 4 dientes, ¿sí? Eso es lo que lo va a caracterizar. Además, su tamaño suele ser igual que el de la cuchara. Entonces, acompañado de un cuchillo de mesa, comúnmente pues es utilizado para cortar carne, pollo, pescado, porque algunas banqueteras, algunas empresas que se dedican a este tipo de servicios, no siempre tienen los tenedores para pescado, que vamos a ver ahorita en un momento. Este es el tenedor de ensalada, que son de tamaño medio, y su principal característica va a ser su forma delgada, para que puedas comer alimentos más ligeros, en este caso, por ejemplo, lechugas, porque es para ensaladas, o utilizarlos en ensaladas, por ejemplo, con mango, con pepino, con sandía. Y bueno, luego está este tenedor para carnes, que se caracteriza por su tamaño, que es mayor que el de los entrantes, ¿sí? Que el ensaladero, y cuenta siempre con 4 puntas con filo, teniendo en cuenta que además las carnes como plato principal son muy demandadas o muy pedidas por los comensales, y para los negocios también de hostelería especializados en este tipo de oferta gastronómica, por ejemplo, como los asadores, pues es un cubierto siempre indispensable. Luego tenemos este tenedor que se llama tenedor para trinchar o trinchador, que se caracteriza justamente por tener 2 dientes, únicos dientes, y además estos dientes son largos, como podemos observar en la imagen, y quizá cuando hemos asado carne, hemos podido observar este tipo de tenedor trinchador. Y también, además son tenedores, como bien mencioné, muy largos, y como su nombre lo indica, se utilizan para sujetar pues aquellos alimentos que hay que cortar en rebanadas, como por ejemplo cuando tenemos trozos muy grandes como un lomo asado. Entonces lo usamos para poder cortar en rebanadas o en lonjas. Después tenemos, ahora bien, este tenedor que es para pescados y que tienen un total también de 4 dientes, y se sitúa siempre a la izquierda del plato de cada comensal. Recordemos la clase anterior, que cuando vamos a utilizar los cubiertos, vamos a empezar a utilizarlos de el exterior hacia el interior. Aquí podemos observar este tenedor para pescado, que puede tener 4 o 3 dientes, pero por lo regular los más característicos también son estos que tienen 3 dientes. Y además también sirven para comer las ostras. Aquí le puse tenedor para pescado porque no siempre todos lo conocen como tenedor para ostras. Entonces puede ser que lo utilices para comer pescado o también para comer ostras. Entonces, estos tienen 3 dientes
y gracias a ellos pues va a resultar mucho más sencillo extraer justamente pues estos moluscos de las conchas. Posteriormente tenemos este tenedor para caracoles y cualquier restaurante que pues nos mencione que tenga en su carta estos caracoles o que nosotros hayamos pedido en el menú que sirvan caracoles, pues se debe contar con este tipo de tenedores para que puedan degustarse, para que puedan comerse, porque pues realmente para sacar el caracol de la concha, pues sin estos tenedores realmente es como complicado. Entonces, por su tamaño bien pequeñito, pueden entrar fácilmente en la concha de los caracoles. Por si no han probado los caracoles, saben muy buenos, incluso pueden hacer unos panes rellenos con caracoles, carne cebolla, hacer como un tipo de cebolla caramelizada y se suele también hacer una preparación. Cuando se usa caracoles, se suele flamear o se suele agregar también vino para quitarle un poco ese sabor de mar, de la concha que tiene también el caracol como comentario. Después tenemos estos tenedores para postre que son muy similares a los de mesa, pero los que los va a diferenciar siempre va a ser el tamaño, que va a ser más pequeño en comparación al tenedor de mesa. Y bueno, luego tenemos también este tenedor para servicio que se utiliza para acompañar a la cuchara. Y este puede tener igual de 4 a 5 puntas. Luego está este tenedor también que es para fruta. Y estos tenedores para fruta también son pequeños en cuanto al tamaño. Generalmente cuentan con un total de 3 dientes o de 4 dientes también los podemos encontrar. Y se utilizan justamente pues para poder sostener las piezas de fruta a la hora que cortan también con un cuchillo, recordando también lo de la clase de la naranja. También tenemos este tipo de tenedor exprimidor. Si es que necesitamos exprimir el jugo de alguna naranja, por ejemplo, que cuenta con 3 dientes. Y bueno, ahora vamos a pasar a recordar un poco también sobre los tipos de cuchillos. Este, por ejemplo, que es para postres, que es mucho más pequeño en cuanto al tamaño, a diferencia de uno de mesa. Y pues también va a servir para, por ejemplo, cortar o untar mantequilla o cortar fácilmente pues la mantequilla para poder untarla, cortar pasteles, tartas. Aquí está desde otro ángulo. Estos cuchillos muy característicos, tal vez los han visto que tienen estas boquitas y se utilizan para cortar queso. Entonces depende principalmente qué tipo de queso. Hay diferentes tipos de cuchillos también para cortar los diferentes tipos de quesos y varía, por ejemplo, si es un queso suave, un queso duro. Y generalmente cuando hablamos de cuchillo para queso, significa el que corta, por ejemplo, el queso más blando. Por eso tiene las cuchillitas en el filo de abajo para que pueda cortar de manera más fácil, porque sobre todo si es un queso blando. Luego está este cuchillo para carne o para bistec también,
y es muy afilado, ¿sí? Para que pueda cortar la carne, a diferencia de un cuchillo que a veces pueden pasar de mesa. Se supone que todos deberían tener filo, pero exclusivamente este es el cuchillo para carne. Y lo que lo va a caracterizar es justamente estas hojas que son dentadas, y los mangos por lo regular son de madera, pero bueno, va a depender, por ejemplo, este que es de Victorinox, o hay otros que son también de Tramontina, que los caracteriza, por ejemplo, a esta marca de Victorinox es que son antibacteriales, son de acero inoxidable y te duran muchísimos años. Entonces, solo es cuestión de irlos afilando, pero si en algún momento tienen la oportunidad de hacerse de un cuchillo de estos para tenerlos en casa, está perfecto, porque luego es como más práctico a la hora de estar cocinando, de estar partiendo. Y recordar también que siempre afilar un cuchillo para usarlo. Luego llegamos a la parte también de las cucharas, y mencionarles rápidamente como un poco de historia sobre el rasgo también distintivo sobre el cuchillo, la historia del cuchillo, que el cuchillo de mesa se atribuye también a la tradición del cardenal Richelieu hacia el año de 1637, que suponía para curar a los comensales del hábito de rascarse los dientes o de meterse estos palillos en la boca, o con las puntas también de los cuchillos. Entonces, en 1669, el rey Luis XIV de Francia justamente prohibió los cuchillos que fuesen puntiagudos en la calle y en su mesa, por lo cual él mencionaba que las puntas rotas, insistiendo justamente en estas puntas que fueran rotas, con la esperanza de que también se redujera la violencia. Entonces, en cualquier ajuste de mesa, el cuchillo será siempre quien lleve el sello del fabricante en la hoja, por ejemplo, estos que son de Victorinox, y la ciudad inglesa de Sheffield, que es famosa por la fabricación justamente de estos cuchillos, de cubiertos también, y el nombre además de la ciudad del fabricante como dato curioso. Además, por ejemplo, en la cultura china, luego se suele usar estos palillos chinos y no hay como tenedor y cuchillo, porque para ellos también representaba como herramientas de guerra. Entonces, ellos, la cultura china de por sí es muy mística y tiene muchas simbologías en cuanto a la mesa, el protocolo de mesa. Vamos a ver un poco de ello más adelante. Y bueno, entonces vamos a proseguir ahora con el tipo de cucharas. Encontramos esta cuchara que es para queso. Sí sigue la presentación, ¿verdad? Que creo que me marcaba. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Gracias, gracias. Que luego no veo aquí la pantallita. Pues sí, entonces les mencionaba que la cuchara, esta es una cuchara para quesos. Si pueden observar la forma en cómo está esta cuchara, y está justamente estructurada para el queso rallado, entonces para que pueda rallarlo. Entonces estos tipos de cucharas se combinan justamente con los ralladores también de queso. Luego tenemos esta cuchara también para el café, que se trata de una cuchara más pequeña,
que justamente sirve para poder mezclar o remover el café,